Yo describo a la iglesia como una comunidad terapéutica porque la mayoría de las personas que llegan a la iglesia llegan con una necesidad. La consejería se basa en el aquí y el ahora, que la persona llega, le plantea un problema y usted tiene que trabajar sobre ese problema. Técnica de consejería es el programa de hoy. No te vayas, quédate con nosotros. Cambiar el mundo es una empresa imposible de llevar a cabo para un ser humano. Pero dos fabricantes de bicicletas decidieron cambiarlo y lo lograron. Hoy en día, la visión de los hermanos Wright se ve por doquier y el mundo nunca volverá a ser lo mismo después de ellos. Universidad para Líderes forma personas que tengan visiones que transformen la vida de personas. Para más detalles, visítenos en internet universidadparalíderes.com. En esta ocasión vamos a hablar acerca de las técnicas de consejería pastoral y me acompaña dos eminencias. Yo estoy, pero este día estoy aquí emocionado. Alicia Paz, quien es una psiquiatra, directora del, ¿cómo se llama el centro? Exdirectora. O exdirectora. Sí. Fue directora del Mario Mendoza. Mendoza. Es uno de los hospitales psiquiátricos. Y Natanael Padilla, profesor por 30 años de 32 años. Ostras. Sí, para ser específicos, de la ciencia, de la conducta. Dos eminencias aquí. Bueno, pues, a ver cómo me aconsejan a mí pastoralmente, etcétera. Doña Alicia Paz, ¿qué importancia tiene la consejería? ¿Por qué el ser humano necesita consejos? Bueno, la consejería yo diría que es una técnica que desde que se inició surge como una necesidad, ¿verdad? Vista o una necesidad experimentada de las personas que cuando nos sentimos mal o cuando tenemos cosas por dentro, sentimientos, emociones encontradas, en general que nos sentimos mal, hay una necesidad de sacar aquello que tenemos dentro y hablar. Pero no hablar para nosotros mismos o hablar solos, sino la necesidad de que alguien nos escuche. En ese sacar cosas con otra persona, y eso surge lo que es la consejería. La consejería pues es una técnica, podríamos decir que es una técnica terapéutica que tiene sus guías, que tiene sus normas, que tiene sus límites, que tiene sus funciones y propósitos específicos y que sirven para aliviar a la otra persona a través de mi experiencia, de mis conocimientos y de mi madurez, porque como consejero tengo que tener también ciertos requisitos. Ahora, un psiquiatra, médico psiquiatra, sí, ¿da consejería o va directo a la inyección? Pregunto. Sea sincera. ¿Verdad? Dígame, ¿usted se sienta con el parroquiano y comienza a tratarlo o va directamente y dice, esta es la receta y ¡zas! Bueno, la mejor combinación en este momento es primero la escucha, porque si no escucho al paciente no puedo aconsejar, no para puedo el diagnóstico. inyectar. Claro, para el diagnóstico. Entonces, es decir, yo pienso que ese es un mito o ese es un estigma que se nos ha dado a los médicos psiquiatras. A ver, explíquenos ese estigma. Es decir, estigma es que nos han colocado
un broche o una palabra, un rótulo, sí. Un rótulo, de que nosotros pues en vez de escuchar a los pacientes lo que hacemos es inyectar. Pero le quiero decir que hay diferentes situaciones, diferentes síntomas, diferentes enfermedades que ameritan de inmediato casi. La inyección, por ejemplo, generalmente lo aplicamos en pacientes que están sumamente agitados. O la camisa de fuerza. También, bueno, ya no la utilizamos, ya no pero se usa. Sí, en los hospitales psiquiátricos donde yo laboro es necesario la sujeción a diario. Pero la sujeción no desde el punto de vista para coartarle la libertad a la persona, sino más bien de protección, porque en su agitación y en su desconocimiento de sus actos puede agredir a otra persona o puede ser agredida, ¿verdad? Entonces, la sujeción es también una técnica que tiene sus normas y sus reglamentos para ser aplicada. Ahora, claro, nosotros siempre decimos que el psicólogo remite al psiquiatra. Pregunta, ¿hay algún caso en que es a la inversa, que el psiquiatra remite al psicólogo? Sí, mire, de acuerdo a cómo nosotros miramos la psicología, cómo la hemos practicado y cómo se nos ha enseñado, nosotros los médicos o los psiquiatras remitimos al psicólogo, ¿verdad? Una de ellas, y que también hemos ido cambiando y hemos ido aprendiendo, es el psicólogo nos sirve como instrumento para que nos haga pruebas psicológicas al paciente. Pero la experiencia buena que nosotros tenemos es que podemos trabajar de manera conjunta con él, ya sea para que nos haga pruebas psicológicas o ya sea para que nos aplique técnicas terapéuticas, psicológicas que sirvan de alivio al paciente. Esto también depende de las escuelas a que usted se dedique, porque hay médicos psiquiátricos o psiquiatras que son eminentemente biologicistas, que no le dan terapia al paciente, sino más basado en fármacos. Entonces ocupan al psicólogo para que haga esa parte. Pero habemos otros, yo soy psiquiatra psicoterapeuta. Que se sienta con la persona, yo me siento con platica. La persona, sí. Y antes de poner una inyección, porque los psicoanalistas dicen que a través de la inyección usted lo que inhibe es el síntoma. Entonces, los psicoanalistas lo que dicen, o las tendencias psicodinámicas, es que aunque sea una alucinación o aunque sea un hablar incoherente, eso tiene un fundamento o está basado en un padecer o en un sentir de la persona y que usted lo puede interpretar. Entonces, al inyectar o al cerrar eso, lo que estamos haciendo es inhibiendo el síntoma, y el síntoma nos dice muchas cosas. Interesante. Natanael, ¿por qué es importante esto de la consejería? ¿Qué es consejería? Pues vamos a ver, ¿cómo lo mira ya el psicólogo? Sí, es que yo creo que hay una diferencia entre consejería y terapia, psicoterapia. Veamos. Yo di el curso de consejería los últimos 15 años. Ese era uno de los cursos que yo daba en mi clase y yo siempre establecía la diferencia entre consejería y psicoterapia. ¿Cuál es la diferencia? La consejería se da más en casos leves, en situaciones leves, crisis, situaciones de problemas de adaptación, problemas amorosos, situaciones que no son tan como diríamos, tan patológicos. Y la psicoterapia ya vamos a los casos donde interviene generalmente el psiquiatra, el psicólogo, para manejar situaciones que son mucho más profundas. Por ejemplo, ¿cuál sería una situación más profunda? Bueno, los casos de una enfermedad como la esquizofrenia, que es una enfermedad que requiere un tratamiento médico. ¿En qué consiste la esquizofrenia? Bueno, tal vez la doctora tiene más claro Bueno, la esquizofrenia concreto. es un tipo de psicosis, ¿verdad? Un tipo de locura. La psicosis es la locura. ¿Qué significa psicosis o qué significa estar loco? Es dividirse o evadir la realidad y pasar a formar mi propia realidad. Esa es la psicosis. ¿Y qué se caracteriza? Porque ¿en qué la distingue? Porque hay presencia de ideas delirantes que son irrebatibles a la lógica. Y hay presencia o hay alteraciones en la sensopercepción donde el paciente empieza a alucinar, a ver cosas que no existen y a oír cosas que no existen. Entonces hay dos elementos, ¿verdad? Esa es la locura misma, la esquizofrenia. Entonces, cuando nosotros vemos casos así, la psicoterapia puede ser una psicoterapia familiar, puede ser una psicoterapia grupal, o sea, tratar de ayudar a la persona a readaptarse a su mundo, porque la persona esquizofrénica, un caso severo, pierde el contacto con la realidad, pierde un contacto social y todo eso. Entonces, en ese caso, la consejería no serviría para nada. No, eso es cierto. Entonces, es la psicoterapia y hay una combinación, como decía la doctora, del psiquiatra y el psicólogo. Ahora, la consejería,
como son casos menos severos y como aquí estamos hablando de consejería pastoral, yo parto de un principio. Las iglesias son comunidades terapéuticas. Tengo que hacer una pausa, me dice dirección. Perdón que interrumpa la idea. Vamos en el próximo segmento. No se vaya, quédese con nosotros. En un mundo de cambios y revoluciones tecnológicas, la educación se vuelve una necesidad imperativa. Universidad para Líderes pone al alcance de un clic la educación que tanto se necesita para tener éxito en la sociedad de la información y la tecnología. Si usted quiere avanzar en su carrera ministerial, visítenos en línea, universidadparalíderes.com. Estamos hablando de las técnicas de consejería pastoral y ya estamos entrando, o pronto entramos a eso, pero antes, Natanael, estábamos hablando en el segmento anterior acerca de que la iglesia es una comunidad terapéutica. Yo describo a la iglesia como una comunidad terapéutica porque la mayoría de las personas que llegan a la iglesia llegan con una necesidad. Llevan una necesidad espiritual y por eso aceptan al Señor o por eso aceptan el mensaje de Dios, pero generalmente son personas cargadas, alcohólicos, personas con problemas matrimoniales, personas que están atravesando crisis severas. Entonces llegan a la iglesia y la iglesia, además de ser un momento donde pueden aceptar al Señor, esperan que la iglesia sea de apoyo en sus necesidades. Entonces cuando preguntamos, ¿es importante el que el pastor conozca técnicas, pueda desarrollar la consejería pastoral? Definitivamente estoy de acuerdo. Pero antes de entrar a eso, Sí. una pregunta, pero ¿no sería una válvula de escape? Claro, la iglesia es una válvula de escape y por eso los pastores a veces tienen problemas en sus iglesias, porque hay hermanos que tienen una conflictiva tan grande que aunque aceptan al Señor y llegan a la iglesia, como no han manejado esas situaciones, son los que les crean más problemas a los pastores. Piden mucha atención, se molestan si el pastor no los saluda, si no tienen una necesidad, quieren que el pastor esté en sus hogares siempre. ¿Por qué? Porque hay una necesidad tan grande y creen que la iglesia está en la obligación de darles la ayuda. ¿Y es eso cierto? No, yo no creo que el pastor tenga que resolver todos los problemas, pero sí creo que al ser una comunidad terapéutica la iglesia debe responder a muchas necesidades, no solamente la necesidad espiritual, sino otras necesidades de las personas. ¿Cómo debemos entrenar a nuestros pastores entonces para ejercer el ministerio de consejería? Yo creo que, en primer lugar, creo que los seminarios deben de tener claramente... Debemos tener profesores como Natanael Padilla, entonces. Bueno, ahorita en mi iglesia yo estoy manejando todo lo que es el Ministerio de la Familia y estamos capacitando parejas de pastorales y parejas de las iglesias para que puedan desarrollar consejería en los noviazgos y en los matrimonios. Y eso lo estamos haciendo a nivel nacional porque creemos... ¿Y dónde están los de la crisis de la mediana edad? Bueno, todo eso tenemos que trabajarlo, ¿no? Lo importante es que desarrollemos conciencia que el pastor no solamente debe dar un mensaje y hacer que las personas levanten la mano, porque el levantar la mano, aceptar a Jesús es un primer paso. Luego viene todo un proceso yo diría como de restauración, de rehabilitación, como el adicto que entra a una clínica, se desintoxica, pero luego viene un proceso de rehabilitación. El cristiano, la persona que acepta al Señor, que llega con todas sus cargas, tiene que ir por un proceso primero de liberación y luego viene a adaptar, a hacer cambios en su vida, y uno de los cambios es liberarse de un montón de sentimientos de culpa, resentimientos, conductas equivocadas que han habido, y para eso tiene que haber un equipo en la iglesia que le dé seguimiento, y en los casos que son tan severos, pues a lo mejor van a tener que buscar otra ayuda, la ayuda del psiquiatra, del psicólogo, pero yo creo que la iglesia debe de tener un espacio pastoral a nivel de consejería. Sin lugar a dudas.
Alicia Paz dice que no solamente receta fármacos, sino que también hace psicoterapia. Hablemos, pero ya también establecimos que psicoterapia y consejería son cosas diferentes. Nosotros nos vamos a centrar a la consejería. ¿Cuáles serían algunas técnicas, mencionemos alguna, para aconsejar a un individuo que tenga un problema? Bueno, agregando a lo del licenciado Natanael, yo diría que la psicoterapia va dirigido a cambios más profundos, que utiliza la psicología profunda para hacer cambios a nivel de estructuras de personalidad. Y una consejería es una cuestión más puntual, más superficial, que se basa en el aquí y en el ahora. Es decir, que no se va a pasar en mi pasado que yo tuve un trauma en la infancia, sino que yo tengo un problema ahorita, que estoy enfermo y que pienso que me va a dar... Quiero entender esto. Sí. Psicoterapia va al pasado, va a investigar el trauma. Utiliza el pasado para ver el presente, es decir, que las consecuencias... Y en la consejería no. Y en la consejería no. Usted en la consejería puede tener un paciente que está desmotivado o que se siente culpable. Entonces, si un paciente que se siente culpable, usted lo tiene que animar y desculpabilizarlo. Entonces, cuando un pastor está buscando en el pasado una respuesta de su conducta del presente, entonces eso significa que ya está actuando como un psicólogo, con una psicoterapia y no como un consejero. Claro, claro, porque recuerde que la consejería se basa en el aquí y el ahora. Que la persona llega, le plantea un problema y usted tiene que trabajar sobre ese problema. Pues esto es curioso porque yo he sido psicoterapeuta sin saberlo. Ahora, cuando en mis estudios de consejería recuerdo yo 3 técnicas. Vamos a ver, una, la directiva, la no directiva y la nutética, dice un escritor allá. Dice el tema de la directiva, a ver, yo no sé si recuerdo bien, es cuando el individuo... cuando la persona le presenta ¿cómo se llama? El cuadro y le da las respuestas. Otro cuando uno lleva a que el mismo individuo busque la respuesta. Y la otra que solamente abre la Biblia, con los pastores míos, presenta una situación y no le dice nada más que un versículo bíblico. Bueno, tal vez las técnicas así como las que usted menciona en nuestro campo no son tan específicas, tal vez son más específicas de ellos, pero al final todas las técnicas llevan los mismos principios básicos. ¿Cuáles? Que son, una, el escuchar al paciente, la escucha activa, la escucha empática, la escucha como me está viendo usted a mí y como yo lo estoy viendo, la escucha sincera y la escucha tal vez pasiva, que significa quedarme callado y escucharle a usted. Ya desde ahí estoy dándole importancia a lo que usted está hablando. La otra es, después de la escucha, viene la identificación del problema, porque no siempre el problema que usted me plantea o que el que usted cree es el problema verdadero. Entonces, identificar el problema, posteriormente analizar lo más breve posible aspectos de la personalidad o la fortaleza de la persona que tiene para resolver aquel problema. Hacer cambios. Y la otra, podríamos hacer un contrato para hacer los cambios, como dice Natanael, ¿verdad? Basado en ese problema. Son 4 o 5 pasos así importantísimos. La cuestión es que cuando la persona viene a la consejería no viene a que yo le dé consejos, porque los consejos que yo doy son basados en mi experiencia. La gente viene a que yo le escuche y que le ayude a resolverlo bajo sus propias perspectivas, bajo sus propias posibilidades. Muy interesante. Claro. Tengo que ir a una pausa, no se vaya, quédese con nosotros. Esto está muy interesante. Raúl Saldívar ha escrito una serie de libros que son usados como texto en universidades y seminarios del continente. Teología sistemática, la primera teología sistemática escrita por un latinoamericano. Crítica bíblica, un enfoque evangélico a las técnicas de investigación del texto sagrado. Doctrina de la santidad, un estudio histórico y teológico sobre este interesante tema.
El rostro hispano de Jesús, un trabajo escrito para los inmigrantes hispanos de los Estados Unidos. Adquiéralos en cualquier librería que venda libros CLIE. Técnicas de consejería pastoral. Natanael, directamente, algunas técnicas de consejería pastoral. Yo creo que, como decía la doctora, todas las técnicas llevan por lo menos 3 pasos, ¿verdad? Y en el primer paso, que es escuchar, nosotros hablamos de técnicas de apoyo. O sea, la empatía primaria, tratar de ponerse en los zapatos de la persona, escucharle. Empatía. Entonces, esa es la primera, la empatía a nivel primario, que son las técnicas de apoyo. El solamente escuchar y permitirle a una persona expresarse ya le permite a esa persona liberarse, y luego muchas veces con llorar y con liberarse de todo eso la persona se calma, se baja, ¿verdad? Pero hay otras técnicas. Veamos. O sea, por ejemplo, nosotros utilizamos en consejería las técnicas confrontativas, porque una persona me puede estar diciendo, yo quiero hacer esto y esto, pero con su conducta está haciendo otra cosa. Entonces yo lo confronto, especialmente confronto sus valores con su conducta. Hacer que la persona entienda, bueno, yo digo que yo estoy diciendo que quiero hacer esto, pero estoy haciendo esto otro. ¿Por qué? Que la persona de repente dice, pues de veras no me había puesto a pensar, ¿verdad? Confrontarlo en varias situaciones, confrontarlo con sus valores, confrontarlo con lo que él quiere hacer, pero con lo que está haciendo realmente. Entonces, esa forma de, esa confrontación le ayuda a la persona a tomar conciencia de que está viviendo 2 situaciones diferentes. ¿Qué otra técnica? Hay una técnica que utilizamos mucho nosotros, es el autodescubrimiento. El que yo pueda en algún momento hablar un poco de alguna experiencia personal que le haga pensar a la persona, bueno, pues si la persona con que estoy hablando ha vivido experiencia similar. Por ejemplo, yo viví hace muchos años una reacción de ansiedad fuerte, casi llegué al ataque de pánico. Y ahora cuando una persona se me siente y me dice, mire, yo estoy aquí, yo digo, ese es un ataque de pánico. Yo lo viví, le digo, mire, cuando yo fui un joven, viví una experiencia similar y en 30 segundos yo le planteo y yo fui capaz de superarlo. Entonces, al ver esa persona que está hablando con una persona que vivió o conoce la experiencia, tiene más confianza, y eso le ayuda a pensar, si esta persona la pudo superar, yo la puedo superar, ¿verdad? Tengo que ir con Juan Varela ahora. Juan, te escuchamos acerca de este tema de las técnicas de consejería. Tú eres un consejero familiar, te escuchamos. Cuando hablamos del área de la consejería y limitándola no solo al ámbito de la pareja, sino al ámbito de cualquier relación entre seres humanos, tendríamos que delimitar lo que nosotros llamamos un protocolo de intervención, que se compone de una serie de pasos para que la consejería sea lo más efectiva posible. No tenemos todo el tiempo para enumerar las distintas técnicas y herramientas, pero sí que debemos de establecer con el aconsejado una serie de pasos que le van a guiar en el proceso del aconsejamiento y que pueden incluir técnicas como son el juego de la vida, como son la utilización del genograma, como son la utilización de la ficha de datos para tomar datos al aconsejado y como son las tareas prescriptivas. En otro momento y quizá con más tiempo podríamos explicar cada una de estas técnicas y herramientas. Gracias, Juan, por tus conceptos. Doctora Paz, entonces, ¿cómo quedamos con esto de las técnicas para aconsejar? Nosotros, una de las técnicas en las que nos basamos es en la intervención en crisis, que es más o menos una técnica que está bien estructurada y que tiene sus pasos y sus guías. Pero lo más importante, insisto o repito, es a través de la técnica cuál es su propósito o en qué consiste. Una de ellas es fortalecer, porque todas las técnicas son similares, pero ¿cuál es el propósito o el final? Ayudar a la persona a superar un trauma, una crisis. Y provocar un cambio. Y provocar un cambio. Brevemente, ¿cómo funciona esa técnica que mencionó anteriormente? La intervención en crisis es estos pasos que yo mencioné, la escucha activa,
una escucha empática. El siguiente paso, después de que el paciente ha hablado, buscar el problema, buscar las salidas a ese problema. ¿Cuánto tiempo le toma a una persona aprender estas técnicas? Estoy hablando de un pastor que va a un seminario y necesita un entrenamiento, más o menos. Lo más que usted puede estar en esto es 1 hora. Recuerde que todas las técnicas tienen que tener su estructura basado en el tiempo. Por eso la consejería pastoral tiene que tener establecido. Que yo aprenda. Aprender es un proceso un poco largo. Esos son talleres cortos que usted los puede aprender en 1 semana. Lo que pasa que en la consejería pastoral usted tiene que irla proveyendo de las experiencias vividas a través del mundo, de las experiencias de personas que llegan y le cuentan. Eso le va a servir a usted para una siguiente intervención en crisis, pero es una técnica que es el resultado de la experiencia misma. Por ejemplo, nosotros que trabajamos en estos hospitales somos expertos en intervención en crisis. Ante cualquier situación emocional o de dolor del paciente, nosotros somos expertos por los años que tenemos de trabajar. Pero con solo escuchar al paciente, ya usted tiene el 50% ganado en cualquier técnica. El escucha del paciente y que el paciente haya sacado eso, porque la catarsis es el método de cualquier consejería, el sacar. Ya cuando usted saca es como que tengo un absceso y que lo puye o que lo abra y salga ese dolor, ya con eso le aseguro yo el 50% de la mejoría. Yo quería hablar más tiempo con ustedes, pero me dicen allá arriba que esto se acabó, señores. ¡Qué pena! Usted ha visto el mundo en perspectiva. Hemos hablado acerca de las técnicas de consejería pastoral, 2 especialistas que nos han hablado. La consejería es fundamental, la psicoterapia es fundamental, tenemos que educarnos y prepararnos para hacer nuestro trabajo. Así que nuestra invitación a la iglesia, a los pastores, es que nos preparemos, conozcamos esto para que podamos hacer un ministerio más efectivo y en toda su excelencia posible.